tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, muy buenos días o muy buenas noches. Estamos por iniciar esta sesión del día de hoy relacionada con el seminario de antropología urbana que tenemos el gusto de estarlo desarrollando desde la Universidad Autónoma de Querétaro, específicamente el área de antropología. El día de hoy tenemos como tema ciudades y sobremodernidad, reflexiones desde lo local y lo global. Para desarrollar algunas ideas que considero indispensables, vamos a tomar en cuenta dos textos. El primero es Lo local y lo global, la gestión de las ciudades en la era de la información, de Jordi Borja y Manuel Castells. Y el segundo es el texto de La sobremodernidad del mundo de hoy al mundo del mañana, de Marc Augé. A partir de este último autor, Marc Augé, un antropólogo francés bastante conocido dentro del gremio, vamos a ir urdiendo la trama para justo hablar de este fenómeno muy interesante en relación a la sobremodernidad aplicado específicamente a las ciudades globales. A partir de ahí comenzamos justo con esta idea que señala Borja y Castells, donde nos señalan que el proceso de urbanización en el mundo se debe en gran medida al incremento de las migraciones en el sentido de una lógica de lo rural hacia lo urbano. A partir de 1950, en términos internacionales, este movimiento se intensificó en el siglo pasado y con ello vimos cómo hubo una aceleración en términos de los procesos sociales, políticos y económicos que le dieron el perfil contemporáneo que hoy en día tiene la gran mayoría de ciudades medias en el mundo. Desde este punto de vista, la industrialización justo generó un proceso de transformación estructural en los modos de organización social de estas formas familiares de producción, así como también una transformación intrínseca y profunda dentro del paisaje. La habitabilidad, la manera de construir ciudad, la manera en la cual la tecnología fue desarrollándose a lo largo de mediados del siglo XX, le dio esta identidad y sobre todo esta figura que hoy en día conocemos en gran parte de las ciudades en el mundo. A partir de ahí hay un corolario donde Marc Augé señala que justo esta lógica en la cual estamos viviendo hoy en día está caracterizada por una gran paradoja, ¿no? Por un lado, la paradoja en el sentido de la mundialización, la homogeneización y la existencia de una aldea global. Hubo un tiempo en el cual justo esta lógica de que la globalización nos llevaría a todos los orbes dentro del planeta a viajar por los medios de comunicación masivos con los mismos mensajes, a consumir exactamente los mismos productos y sobre todo a ver las mismas noticias e informaciones estéticas, iba a generar como nosotros en términos planetarios. Sin embargo, esta paradoja se constituye un elemento bastante reflexivo en el sentido de que a partir de este proceso de tener un capital simbólico en común, existieron también distintos tipos de reivindicaciones, específicamente reivindicaciones en temas identitarios, reivindicaciones en temas lingüísticos, reivindicaciones en términos étnicos y sobre todo reivindicaciones en el sentido religioso. Es a partir de ahí que frente a esta paradoja, justo que se confeccionan las sociedades en términos contemporáneos y ellas encuentran un nido y un nicho de convivencia en las ciudades, ¿no? Las ciudades entendidas ya no solamente como estos espacios exclusivamente del tránsito, del dinamismo y del flujo de capital, del consumo, sino también de seres humanos. Es indispensable que podamos comprender que justo desde esta idea la lógica de la multiculturalidad, de la interculturalidad, aparece como una pieza indispensable para nuestras reflexiones y señala Marc Augé que una de las labores interesantes acerca del fenómeno de la cultura, específicamente de la antropología, tendrá que dar cuenta de cómo existe esta apropiación diferenciada. Son las culturas particulares, las culturas locales, que en algunos momentos negocian, resignifican, resisten justo estos procesos macro, los que establecen cierto tipo de estéticas y de éticas que se convierten en un punto de equilibrio para la etnografía. Marc Augé señala que la antropología ha tenido como identidad a la etnografía como un modo de construir un relato de la pluralidad,
Y ese relato de la pluralidad es importante para dar cuenta de este paso de la lógica de la modernidad hacia la sobremodernidad. En este sentido, bueno, vamos a hablar acerca de tres elementos que considera importantes Marc Augé, tomar como puntos de arranque, ¿no? Y el primero tiene que ver un poco con el desdibujamiento de los mitos de origen. El autor nos habla acerca de cómo en algunos momentos los mitos de origen daban garantías a cierto tipo de sociedades en el sentido de fundamentar su identidad a partir del pasado. Estos orígenes míticos, estos orígenes sagrados, estos orígenes que encontraban en el pasado la justificación del presente y sobre todo la construcción de una idea de destino. Sin embargo, justo fue este paso de la modernidad y su desvanecimiento que articuló una lógica del fin del sentido del mito del pasado. Y ahora construye un horizonte hacia la búsqueda de un presente y sobre todo un futuro. Un futuro que se construye entonces a partir de un presente que establece lógicas de convivencia, modos de relación y formas de articulación de identidades no originarias, sino de identidades que están en constante movimiento. Es a partir de ahí que justo una de las cosas que propone dentro de este desplazamiento de los mitos de origen y desplazamiento de la historia como fundamento identitario a esta emergencia más bien de la pluralidad y de la diversidad, ¿no? Esta pluralidad y diversidad entendida como procesos clave que tiene que ver con una capacidad originaria de los seres humanos, que es la movilidad. Y que en esa movilidad se genera un tercer proceso. Y este tercer proceso tendrá que ver con las asimetrías. No solamente hay una lectura de la diversidad desde la multiculturalidad o desde su pluralidad, sino también desde las relaciones asimétricas que esta diversidad y esta convivencia genera en su conjunto. Es a partir de ahí que justo nos señala el autor cómo los estados-nación contemporáneos empezaron a emprender un camino hacia la relectura de la constitución de sus ciudades en términos de multi y su carácter pluricultural, en cuanto, uno, al reconocimiento de sus derechos, dos, hacia sus formas de producción y economía, y tres, hacia sus modos de hacer sociedad. Es a partir de estos tres elementos donde justo nos señala un punto relevante Marc Augé. Para unos, dice, la modernidad ha sido superada. Para otros, la modernidad se ha desvanecido. Sin embargo, para él, para este autor francés, señala que no estamos ya ni en la desaparición, ni tampoco estamos en el final y en la multiplicación, sino más bien estamos en el exceso de modernidad. Ese es el punto que me parece importante que hay que poner muy en cuenta. Para Marc Augé, la sobremodernidad es el exceso de modernidad que nos habla de un carácter plural, de un carácter dinámico y de un carácter donde el flujo, la contradicción, la heterogeneidad forman parte de los modos de relación que tienen los humanos hoy en día. A partir de aquí, en síntesis, el autor nos habla de tres características también específicas para entender a esta modernidad, ¿no? A esta sobremodernidad. El paso de los lugares a los no lugares, el paso de lo real a lo virtual y un poco la reflexión de esta lógica de no la superación, no hablar de la superación de la modernidad, sino más bien del exceso. Cuando habla de la modernidad, del paso de la modernidad a la sobremodernidad, nos dice que esta tiene por características poner énfasis en el tiempo. El segundo, el paso de los lugares a los no lugares, el énfasis está en el espacio. Y en el paso de lo real a lo virtual, el énfasis es sobre la imagen. Entonces, si hacemos algunas acotaciones más particulares para detallar estos tres pasos, podemos hablar que en el paso de la modernidad a la sobremodernidad, donde se hace énfasis a el tiempo, estamos hablando de cómo justo en esta lógica de aldea global el tiempo se construye como una forma de relación, como una manera en la cual justo
se prioriza un horario en términos mundiales, un horario en términos de comunicación, el establecimiento de los horarios de la globalidad instaurados a partir, por ejemplo, de las formas en las cuales se comunica de un país a otro, mediante los vuelos, mediante los usos horarios, mediante los horarios financieros de las bolsas, mediante los horarios de las noticias, y justo como van construyendo un énfasis a fijarse en la construcción de la experiencia social a partir de un tiempo. Y este tiempo va acumulando distintas capas a partir de su establecimiento o de su sobreposición a tiempos locales. Entonces, a partir de ahí, justo este exceso de modernidad se va caracterizando por la yuxtaposición de lógicas de tiempo. A partir de ahí, justo nos señala Marc Augé que uno de los elementos que radicalizó las lógicas del tiempo fue esta sensación de aceleración. Hoy en día, por ejemplo, frente a esta lógica de la pandemia, nosotros tenemos una forma bastante desbocada de consumo de noticias, de información. Estamos todo el día al alba de justo saber cuáles son los últimos descubrimientos, los últimos boletines acerca de cómo se va expandiendo, de los contagios, de los lamentables fallecimientos, y que a partir de ahí justo el exceso de información nos da una posibilidad desde esta perspectiva de comprender cómo existe una aceleración. Sin embargo, desde esta lógica nos habla Marc Augé este frenesí que tenemos hoy en día de información, no solamente desde ámbitos locales, sino también de confines desde lo global, tristemente genera dentro de nuestra capacidad mental una pérdida de la memoria y una falta del recuerdo. La aceleración en términos del tiempo produce una selección de recuerdos a partir de justo generar un gran vacío en términos de la memoria. Cuando Paul Virilio, en esta obra del cibermundo y la política de lo peor, nos va mostrando que una de las consecuencias de esta aceleración parece ser que es la repetición de los errores claves de las historias locales, nos deja como en la consideración de que estas sensaciones que tiene la yuxtaposición del tiempo sobre el espacio van generando también relaciones individualizadas, fragmentadas, que además justo se van construyendo, a diferencia de otras décadas y otros tiempos, de manera voluntaria. A partir de ahí, hablando en términos de la siguiente característica, del paso de los lugares a los no lugares, pues bueno, justo esto ha sido una de las categorías fundamentales dentro de las ciencias sociales, especialmente la sociología y la antropología, en relación con los lugares. Hay un gran debate en cuanto a la obra de Marc Augé en el sentido de su lógica para apreciar a los lugares. Hay un maravilloso autor que se lo recomiendo mucho, Arturo Escobar, con un texto que se llama El lugar de la naturaleza del lugar, donde hace una reflexión acerca de los riesgos que tenemos de comprender o de desocializar a los lugares en términos simbólicos y en términos asimétricos. Marc Augé en esta obra ya tiene un poco más de consideraciones en términos políticos y en términos históricos de los lugares, en el sentido de que justo nos habla que los lugares se construyen a partir de las identidades, del ejercicio de su memoria y de sus modos locales de hacer historia y territorio. A partir de ahí, la identidad entonces se propone como una forma de relación social que demarca estos lugares, y justo los no lugares entonces aparecerían como la contraposición en el sentido de su fragilidad, en el sentido de el flujo y en el sentido de su carácter de conexión. Hacia esto pone 3 ejemplos que me parecen emblemáticos, que son los espacios de circulación, los espacios de consumo y los espacios de comunicación. Cuando hablamos de los no lugares en términos de circulación, nos habla justo de estos lugares que se construyen en términos de todas las ciudades medias globales, donde podemos ubicarnos en cualquier punto del planeta, en el sentido de que mantienen las mismas éticas, las mismas estéticas y la misma función.
pensamos, por ejemplo, en supermercados, pensamos, por ejemplo, en gasolineras, en paradas de autobuses, en estaciones del metro. Estamos hablando, por ejemplo, de aeropuertos, de carreteras, de espacios de tránsito. Es interesante que en estos espacios de la circulación justo se denota mucho, muy enfático el concepto, por ejemplo, de que hemos revisado, en contraposición a las cívitas, que implica justo el establecimiento de un tejido social más considerado hacia la ciudad, la ciudadanía y un proceso de arraigo identitario. En cuanto a los espacios de consumo, bueno, nos dice Marc Augé, los espacios del consumo globalizado tienen esa forma estética de generar necesidades y de generar satisfactores en cada uno de los distintos lenguajes sociales de los países que conforman hoy en día el mundo. Estos lenguajes ya no solamente pueden ser construidos desde una lógica de la fisicalidad, o sea, del estar ahí, sino también de una experiencia, por ejemplo, hoy en día de consumo frente a los medios de comunicación digitales como el Internet. Hoy en día es muy particular ver cómo justo algunos periódicos de corte económico alrededor del mundo plantean cuáles han sido las empresas que dentro de esta crisis económica o de este impacto fuerte que ha tenido el tema del COVID-19 justo han remontado y además hasta crecido, y unas de ellas tienen que ver con el consumo desde justo el hogar a partir de la utilización de modos culturales móviles y digitales, como son las computadoras, como son los portales de acceso al consumo electrónico, o justo estas formas o plataformas de vinculación con productos y mercados. Y hoy en día estamos viendo en cómo estos mecanismos tecnológicos van generando plataformas que demandan nuevas maneras de atención en términos de participación y ciudadanía, en términos de justo generación de nuevas éticas y estéticas, y en cuanto a la forma de relación identitaria que existe en la sociedad globalizada. Entonces, a partir de estos tres pasos que hemos señalado, el paso de la modernidad a la sobremodernidad, el paso de los lugares a los no lugares y el paso de lo real a lo virtual, es la manera en la cual este autor francés explica esta lógica de la sobremodernidad. Para finalizar, vamos a hacer una consideración del texto de Jordi Borja y Manuel Castells, en el sentido que justo nos hablan que uno de los principales fenómenos que acelera este tipo de procesos tiene que ver con la migración. La migración ya no solamente entendida como un traslado de sujetos, sino también de objetos y de símbolos, que va trastocando y transformando la realidad en términos de lo local y estableciendo nuevas maneras en términos identitarios, en términos históricos y sobre todo en términos políticos. Para estos dos autores, justo este fenómeno establece el nuevo carácter de el paisaje que sucede en las ciudades medias en el mundo, de ciudadanos, de gente no considerada dentro de la ciudadanía y de un Estado que siempre se ve rebasado en términos normativos por una realidad que tiene que ver con la realidad en términos de la experiencia humana, que es desigual desde sus distintos ámbitos, económico, político, que es violenta, sobre todo porque va arrojando cientos de víctimas a cada una de estas movilizaciones, y sobre todo que va justo generando nuevas contracciones en términos de la brecha económica. A partir de ahí, estos dos autores señalan que es parte principal dentro de las ciencias sociales el poder estudiar al interior de las ciudades estas lógicas de cómo se dan las conexiones y las desconexiones de este tipo de identidades, que ya no solamente están de paso, sino que van generando raíces estéticas y éticas hacia los modos de vida culturales de estas ciudades. Con eso terminamos la sesión del día de hoy. Muchas gracias.